Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Proyectuales, este espacio que hemos construido intentando poner en relieve la figura de algunos colegas que andan por el mundo, como el caso del colega que hemos invitado hoy, realizando tareas de proyecto, a veces realizando tareas de diseño, a veces involucrado también en la obra, pero particularmente en este ámbito nos interesa subrayar la tarea de la fase del proyecto, que consideramos que es la neurálgica dentro de lo que es la historia de una obra civil, entendiéndose que comienza el diseño, sigue el proyecto, que es lo que intenta construir las instrucciones para que luego ese diseño pueda ser construido como el diseñador lo pretendía. Y hoy tenemos de invitado a Lucas Licari, que como siempre digo, va a estar la video puesta en el posteo en YouTube, así que bueno, con eso nos ahorramos un poco una presentación tan larga para ir más al hueso, pero sí siempre cuento de dónde los conozco, a los protagonistas. Con Lucas hemos cursado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el año Lucas 96, ¿entramos? Sí, 1996. 96, sí. Hicimos juntos hasta cuarto año, ahí un poco separamos cátedras y demás, Lucas fue un poco más rápido, pero hicimos casi el 70% de la carrera juntos, desde ahí hemos construido una amistad, y en algunas visitas a los distintos lugares en los que ha estado Lucas, ha estado en Nueva York primero, luego estuviste en Londres, y ahora está justamente viviendo en Barcelona, así que un trotamundo. Y bueno, con Lucas siempre hemos salido en contacto, eximio dibujante, ya después en el posteo seguramente vamos a pasar sus redes, porque tiene algunas redes interesantes ahí de sus dibujos. Y bueno, desde ahí viene esta invitación, como ha sido el caso de anteriores colegas, que uno se lo ha cruzado en la vida, y que le parece interesante mostrar el oficio que tienen en materia de diseño de proyectos, de construcción obras civiles. Así que bienvenido, Lucas, gracias por participar hoy de este espacio. Bueno, gracias Martín. Gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir acá el espacio con vos. Bueno, en primer lugar, para entrar a la primera pregunta de lleno, suelo contarles el backstage a la gente, solemos conversarlo por WhatsApp, convencemos, porque generalmente el proyectista es una figura que no le gusta tanto aparecer en cámara, entonces hay que hacer todo un trabajo para convencer a todos los protagonistas. Estoy convencido que este espacio es importante para justamente difundir eso, y que no toda la gente salga de la facultad creyendo, o de las carreras que hay por el mundo de grado de arquitectura, creyendo que solamente hay una tarea de diseño, sino que es bastante más larga la historia de una obra civil. Les mando unas preguntas que son, yo digo, como guía, porque el formato es de una conversación. Y en este caso, la primera pregunta tiene que ver con cómo fue para Lucas, porque muy probablemente algunos de los jóvenes estudiantes que estén viendo este programa se pregunten cómo una persona que estudia en una universidad pública en Argentina llega a trabajar para el mercado, yo le llamo world class, es un mercado exigente en términos de estándares internacionales, con tiempos muy medidos, muy precisos, con exigencias muy elevadas. En términos comunicacionales, Lucas formó parte de equipos que son tanto multidisciplinares como multilingüísticos, digamos, entonces hay que tener una virtud de entenderse como profesional trabajando con gente que se ha formado completamente diferente en distintas casas de estudio del mundo. ¿Cómo ha sido, Lucas, ese viaje que llevas ya, si no me equivoco, 15, 16, 17 años más o menos desde que te fuiste de Córdoba? Sí, casi 15 años. Bueno, y primero fue en Cornell, estaba en Ítaca, ¿no? Ese fue tu primer... Claro, primero cuando terminé la facu tuve una experiencia, terminamos en el 2003, creo, y tuve una experiencia laboral de un par de años en Córdoba, una empresa que también trabaja, bueno, compartimos la misma Seguimos ahí. empresa. AMP era en ese momento, ¿no? Exacto, que fue realmente muy, muy valioso en mi carrera, pero llegó un punto en que realmente quería buscar otras oportunidades y empecé a averiguar, andaba en realidad medio perdido, y bueno, empecé a averiguar sobre la posibilidad de irme afuera a hacer un posgrado. Entonces empecé a investigar sobre universidades, yo quería ir a Estados Unidos, siempre con la idea que me interesaba continuar con el posgrado, pero también era consciente que ese posgrado me iba a abrir puertas también en el mercado laboral en Estados Unidos principalmente. Entonces, bueno, después de un año de aplicaciones, en el cual mandé aplicaciones a casi 10 universidades en Estados Unidos, rendí exámenes de inglés, es un proceso bastante demandante, ¿no?, de las aplicaciones para las universidades. Recibir la respuesta de Cornell,
que es una universidad que está en el estado de Nueva York, al norte del estado de Nueva York, casi ya en la frontera con Canadá, y que Frío. dentro del campo de la arquitectura sí tiene una muy buena reputación. Entonces, en ese sentido fue, para mí, en mi experiencia personal, fue muy bueno haber podido lograr entrar a una universidad de ese prestigio, ¿no? Y bueno, fue un máster de 2 años, y ya al terminar el máster, venían empresas de distintos puntos del país, de Estados Unidos, que venían básicamente a contratar a alumnos de la universidad. Y así fue como que un día tuvimos como una maratón de entrevistas con distintas oficinas, y bueno, y finalmente acepté la oferta de KPF, que es una de estas oficinas de arquitectura corporativa que está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Con Peterson Fox, que por ahí les comento lo que pueden estar Exacto. viendo este programa, que solemos en América Latina, esto lo digo como docente de Historia de la Arquitectura, no reparar tanto en lo que son los grandes estudios americanos, por ejemplo Skidmore, Rowell Exacto. Merrill, Perkins Wills, digamos, hay grandes estudios, hoy de hecho está Gensler, es el estudio más grande de arquitectura del mundo en términos de facturación y cantidad de staff, y sin embargo nosotros solemos mirar más a el autor unipersonal del viejo atelier, que en realidad detrás de él hay una maquinaria enorme, pero versus estos armados que son más colectivos, solemos acá concentrar más en los casos de estudio como Kolha, Bjarke Ingels y demás. Entonces nos queda como esa otra historia larga, porque además estudios como Skidmore, Rowell y Merrill vienen ya casi una centuria trabajando. Bueno, uno de estos estudios líderes en Nueva York es KPF, donde Lucas trabajó, que si no me equivoco, Lucas, en ese edificio donde trabajaba vos frente al Bryant Park, había como 300, 400 personas, estamos hablando de una escala de Sí, staff. por momentos sí éramos casi 400 personas. Sí, Claro, sí, estamos hablando de una muchísimo. escala muy importante. Bueno, y ahí estuviste, ¿cuántos años fueron, Lucas? Y en Nueva York estuve 9 años, en la oficina de Nueva York. Y después, eh, pasados los 9 años, fui a trabajar a KPF también, pero en la oficina de Londres. Y en Londres estuve casi 1 año y medio. Y bueno, ya llegado a ese punto, fue justamente que con colegas de KPF, de la misma compañía, empezamos las conversaciones para ver si podíamos llegar a armar nuestro propio negocio, básicamente, ¿no? Que es bueno, que Picó el sería... bichito del cuenta propista, digamos, del emprendedor, en este caso. Y sí, porque ya después de tantos años de trabajar en un cierto tipo, ¿no?, de proyectos, uno ya, bueno, tiene cierta experiencia y tiene cierta seguridad de que hay cosas que las podríamos hacer por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, en nuestro caso, también lo bueno fue lograr que entre los socios fundadores, cada uno tiene un rol bien específico. Entonces, realmente actuamos como un equipo, y creo que eso nos ayudó mucho en poder, primero, fundar la empresa, y segundo, poder continuar trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, y eso nos va a llevar a la segunda pregunta, porque acá comienza la historia actual de Lucas, que está con su oficina en Barcelona, ya nos va a contar mejor. De ahí derivó en la actual organización, en la cual Lucas forma parte del leadership, del liderazgo, del principal de ese estudio, que si pronuncio bien es AI Space Factory. Este estudio tiene el headquarter, la oficina central está en New York, ahí está la oficina central. Ah, en Nueva York, sí, exacto. Perfecto. Si querés compartirnos pantalla mientras vamos conversando de esta oficina, que como me contaste en la previa, es bastante novel, llevan 2 años desde la fundación. Eh, Acabamos de cumplir 3 años. Acaban de cumplir 3 años. Sí, que para un estudio de arquitectura es súper joven, ¿no? Es una oficina Sí, sí, sí. muy reciente. Bueno, desde ese lugar, de hecho, es una oficina que también se hizo, por lo menos acá llegó el impacto en las noticias de repente de hacerse muy conocida por haber ganado un concurso que, vos corregime Lucas si lo digo mal, pero entiendo que fue de la NASA, para generar un módulo habitacional en Marte. El proyecto del estudio se llamó Marsha. Bueno, y ganaron, Exacto, creo que tuvieron la final con una universidad de Estados Unidos, exacto, y ganaron exacto. ese módulo
entiendo que en una escala determinada se construyó como prototipo porque tenían que comprobar resistencia y material y demás. Hay muchos videos interesantes que también después vamos a subir en el posteo para que puedan acercarse a esto. Pero bueno, esto fue muy interesante porque hablo también de cómo un estudio de arquitectura recién fundado está pensando en el futuro, ¿no? Está pensando en cómo habitar Marte. Bueno, Lucas, si nos querés contar cómo es el proceso cómo es la estructura de la oficina, cuántas oficinas son, cómo dividen sus tareas, cómo realizan, cómo desarrollan un proyecto una vez que viene un cliente y ustedes están pitchando y le dice, che, bueno, tengo este edificio corporativo en Shanghái, ¿cómo articulan el esfuerzo entre las oficinas que tienen para realizar ese encargo? Perfecto. Bueno, como mencionaba, el nombre de la empresa es AI Space Factory, y estos somos los 4 fundadores, socios fundadores, que en su momento fuimos todos colegas, compañeros de trabajo en KPF, en la oficina de Nueva York. Entonces tenemos básicamente un CEO y el director creativo de la compañía, que es David, y después somos 3 directores, cada uno a cargo de una oficina distinta. Michael a cargo de la oficina de Nueva York, Gille a cargo de la oficina de Shanghái, y yo estoy a cargo de la oficina en Barcelona. Estos renders demuestran un poco el tipo de proyectos que hacemos en la empresa. Principalmente son rascacielos y ubicados prácticamente todos, en su mayoría, en Asia, en China principalmente. Por lo general son edificios de oficinas, rascacielos de oficinas, y en algunos casos tenemos edificios de usos mixtos en los que podemos compartir oficinas y hoteles o residencial, pero básicamente esta es nuestra área de expertise. ¿No? Y como te comentaba que la empresa es relativamente nueva, tenemos 3 años, y estos proyectos de esta escala llevan años en construirse. Es como que tenemos un par de estos proyectos que están actualmente en construcción, y realmente empezaremos a ver proyectos completados el año que viene. O sea, de que todas estas imágenes, hay algunos proyectos que recién el año que viene realmente estarán terminados. ¿Ustedes, Lucas, realizan la tarea completa desde el concept design hasta el construction administration, o generalmente lo que es CA y construction administration lo dejan, lo tercerizan? El Construction Administration a veces lo hacemos, lo hace principalmente nuestros colegas que están en la oficina de Shanghái. Entonces acá en esta imagen te muestro que tenemos una oficina en Nueva York, una en Barcelona, una en Shanghái, aproximadamente 50 personas entre las 3 oficinas. En las 3 oficinas hacemos diseño, participamos del diseño de los proyectos. Sí hay proyectos que se asignan, algunos a la oficina de Nueva York, otros se asignan a la oficina de Barcelona. Y en Nueva York también tenemos colegas que tienen mucha experiencia técnica, como así también en Shanghái tenemos chicos que están en el día a día del proyecto, digamos, como están en Asia nuestros proyectos o en China, ellos interactúan constantemente con consultores locales, con arquitectos locales, pueden asistir a reuniones con el cliente, con consultores, van y hacen visitas de obra en el caso que sea necesario. Entonces, así es básicamente como está organizada el trabajo de la empresa. Y en Barcelona nos enfocamos prácticamente en lo que es el diseño de los proyectos. Lo que sí estamos en constante comunicación y coordinación con las otras 2 oficinas. Lucas, te iba a preguntar, la asignación de los proyectos generalmente tiene que ver con un índole geográfico, tiene que ver con un expertise particular en un sector particular, ya sea mixed use, hospitality, residential, lo que sea. ¿Cómo se define? Porque dijiste al comienzo que las 3 oficinas están involucradas en el diseño. ¿Cómo se define, una vez que pitchean a un cliente, quién va a liderar ese diseño? En realidad como todos los proyectos están en Asia, cualquier proyecto se puede asignar tanto a la oficina de Nueva York como a la oficina de Barcelona. Eso también depende un poco de cuán ocupada esté Está cada oficina. un equipo y cuán ocupado esté el otro. Digamos, la experiencia la tenemos por igual en ambas oficinas,
ahora en este momento. Digamos, a mí uno de los desafíos que yo tuve al venir a Barcelona es que en Barcelona a mí me costó mucho encontrar gente que tuviese experiencia en este tipo de proyectos. Es como vos mencionaste, este tipo de proyectos es muy típico de Estados Unidos, y te diría más que de Estados Unidos, de ciertas ciudades en Estados Unidos también. Ciertas ciudades, tal cual. El típico high-rise de Chicago, de New York, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, a mí me llevó mucho tiempo entrenar al equipo acá en Barcelona para bueno, básicamente enseñarles las particularidades de este tipo de proyectos, pero al día de hoy te diría que cualquier proyecto podría ser asignado ya sea a Nueva York o a Barcelona, y que estamos capacitados de igual manera. ¿Qué escala, Luca, en términos de staff aproximada tiene cada una de las oficinas? Básicamente en Barcelona somos 6, un equipo de 6 personas. En China, en Shanghái 20, y en Nueva York 25. Va variando el número, pero somos alrededor de 50 personas entre las tres oficinas. Y la ¿Hay un idea plan de es... crecimiento o es una escala decidida en la cual ustedes se sienten cómodos? ¿O es simplemente la primera etapa de AI Space Factory? Sí, hay un plan de crecimiento. La idea es sumar más gente a la oficina de Shanghái, ¿sí? Para reforzar justamente el tema del diseño, ¿sí? Porque Claro. hasta ahora los chicos en Shanghái están, si bien hacen diseños, como que trabajan o colaboran con la oficina de Nueva York o la oficina de Barcelona. Entonces la idea sería que la oficina de Shanghái también pueda ser autónoma en tema de diseño, ¿no? Y más allá de ir encargarse de todas estas cuestiones técnicas o de coordinación con consultores y demás, que también puedan tomar un proyecto y desarrollarlo Autónomamente. en Shanghái. Claro, exacto. Entonces, ese Bueno, es si el querés plan. Y también sí mostrarnos, seguir creciendo en Barcelona, eh, seguir creciendo sí, en el número, ¿no? si querés Ya pleno. mostrarnos la fase del proyecto, digamos, cómo va desde ese concept, o como ustedes sea que le llamen, schematic concept design, y va viajando hacia una de las preguntas que le había hecho Lucas en la previa, era, bueno, ya lo van a ver cuando compartamos su red social, digamos, es un eximio, yo digo artista porque dibujante se queda corto. Lucas, de hecho, realizaba dibujos previos a su carrera en la Facultad de Arquitectura, dibujos que tenían mucho más que ver con la caricatura. Entonces, para mí ahí es donde hay un dote artístico, más allá de particularmente el croquis, digamos, arquitectónico. Y bueno, sé que en alguna de las imágenes que nos vas a compartir se va a evidenciar cómo eso sigue vivo, porque por ahí hay una idea de que a mí me gusta llamarle representación de tracción a sangre, ha muerto, y ha sido suplantada solamente por el territorio de la representación digital. Y bueno, acá va a estar la prueba de que todavía hay casas, hay oficinas de arquitectura en el mundo que persisten con esta búsqueda más de tracción a sangre, más orgánica, digamos, para representar ese mundo más del universo de las ideas, ¿no? Exacto, bueno, a ver, acá he tomado un proyecto que es uno de los proyectos que están más avanzados actualmente en construcción, que hemos desarrollado principalmente en Barcelona. Entonces este proyecto fue entre Barcelona y la oficina de Shanghái. Y que bueno, acá, como te digo, podemos básicamente mostrar todo el proceso, así pueden conocer cómo es que trabajamos. Este proyecto es un proyecto de usos mixtos que está en Changsha, una ciudad de estas de segundo orden en secundarias en China. El área total, la superficie total son 86.000 metros cuadrados, que es 43.000 metros cuadrados de oficinas y 43.000 metros cuadrados de apartamentos. Y la altura es de 220 metros. Un poquito nuestro scope o nuestra participación en el proyecto, como ven ahí, es tanto en lo que es la arquitectura como en lo que es la fachada del edificio. Entonces ahí sí hicimos concept, schematic y design development para arquitectura. Y en lo que es fachada, sí el equipo de Shanghái está llevando a cabo la administración de la construcción.
Y en cuestión del equipo de consultores, bueno, este es un listado que va nombrando el típico equipo de consultores para un proyecto de este tipo. Entonces tenemos consultores de arquitectura, en este caso somos nosotros. Lo que es el DI es el arquitecto local, que siempre vamos con un arquitecto local que es el que conoce todo el tema de códigos, ¿no? Códigos de unificación. Entonces, exacto, entonces cada vez que nosotros hacemos algo, estamos todo el tiempo trabajando con ellos para, bueno, para asegurarnos que estamos bien en cuestión de código, ¿no? Bueno, consultor de estructuras, consultor de sistemas mecánicos, iluminación, de fachada, de VMU, que son las unidades de mantenimiento que hay en estos edificios, ya sea para limpiar las fachadas o como para reemplazar distintas partes de la fachada, y consultor de paisajismo en este caso. Entonces, este número de consultores es un número estándar o típico para este tipo de proyectos, ¿sí? Después, cuando va avanzando el proyecto, por lo general puede haber consultores de diseño de interiores, consultores de Feng Shui, por ejemplo, en China. Claro. Bueno, hay distintos tipos de consultores que se van sumando a medida que el proyecto va avanzando. Bueno, ese es el terreno. Tiene vistas muy buenas hacia el río que hay en Changsha. Y bueno, y lo que a mí me resulta bien interesante de este tipo de proyectos es que si bien es algo común a todos los proyectos de arquitectura, se nota más, me parece, en un proyecto de esta escala, y es el amplio, el rango de distintas escalas en las que uno tiene que trabajar, ¿no? Empezando, por ejemplo, por esta escala más urbana, en donde tenemos que, bueno, evaluar cuál va a ser el impacto de nuestro edificio en el contexto, en el entorno existente, cómo es que nos vamos a, digamos, a enchufar a ese contexto, cuál va a ser el impacto en el skyline. Entonces, te diría que esos son como ya como los primeros estudios que vamos desarrollando al iniciar el proyecto, ¿no? Ese es un render que muestra bastante bien lo que es el diseño del edificio. Y de esa escala general que te mostraba recién, bueno, ya de a poco nos vamos metiendo ya en cuestiones más particulares del proyecto, como en este caso tenemos que diseñar lo que es la fachada del edificio, tener en cuenta dónde hay registros de ventilación, requerimientos de ventanas o paneles operables también para ventilación natural. En algunos casos, para edificios de esta escala, por código tenemos que tener un cierto porcentaje de superficies sólidas, digamos, y de superficies de vidrio, ¿no? Porque los reflejos que generan este tipo de edificios hay que ser muy cuidadosos con el impacto que tienen en el entorno inmediato, ¿no? También vemos cuestiones de ya a una escala mucho más, por ejemplo, de los ingresos al edificio. En este caso, en la planta baja, uno de los programas que tenemos es un banco. Acá en esta esquina hay un banco, así que la gente del banco también tiene requerimientos especiales para cómo deben ser resueltos los ingresos. Claro, me imagino que ahí habrá una suerte de manual de marca, que ustedes tienen que seguir ciertas pautas de diseño, digamos, de acuerdo a la franquicia que van a poner ahí. Exacto, exactamente. Según el banco que sea, o según la cadena hotelera que sea, ellos tienen sus propios también manuales de diseño que nosotros tenemos que respetar y tenemos que seguir, ¿no? Acá me imagino Acá que tenemos el encargo del cliente fue un developer, ¿no? Un desarrollista urbano. un desarrollista, sí, No el Ping es Estado, digamos. no, un desarrollista. Eh, este es el ingreso al lobby de los apartamentos. Entonces también tenemos que estudiar ya pasando de la escala general de la volumetría de la torre a pasar a resolver el pattern, por ejemplo, de esta fachada, Claro, ver qué materiales vamos a envolvente. utilizar para el programa residencial. Por lo general la paleta de materiales es mucho más cálida que la paleta de materiales para un edificio de oficinas. Claro. Entonces, en este caso tienen que convivir, ¿viste?
una paleta más cálida con la paleta más fría para las oficinas. Acá en primer plano ves fuentes de agua, que esas fueron propuestas una vez que el diseño ya estaba bastante avanzado por el consultor de Feng Shui, por ejemplo. Ujú. Eso Eh, te iba a preguntar, Lucas, ¿cómo generalmente es, breve, ¿no? Pero ¿cómo generalmente es ese proceso de iteración en ese equipo que mostraste al comienzo a nivel proyecto? Me imagino que el concept viene de ustedes y quizá, bueno, el sobrestante, el arquitecto del récord, participará, digamos, que conoce la normativa para definir algunas cuestiones. Después se van acoplando el resto de la consultoría. Me imagino que estructura es una consultoría que trabaja muy tempranamente, digamos, en la fase del concept. exacto, sí. Y eso van haciendo una reunión semanal, me imagino, colaborativo, porque esos consultores, por lo que vi, deben estar esparcidos en el globo también. Entonces debe haber una cuestión de time zone también para definir. Creo que ustedes ubicados en Europa, el time zone debe ser una cuestión importante también, porque están medio intermedios entre lo que es Asia y lo que es América. O sea que Exacto. también hay una cuestión ahí para quienes están viendo que hoy los estudios globales definen estratégicamente, ¿no? El tema del uso horario, porque permite, digamos, iterar con una velocidad determinada, pero también permite definir regiones que son aptas para hacer este trabajo de coordinación entre distintas regiones. Eh, Exacto, sí. En eh, nuestro caso, en el tema sí, de las zonas de horarias, por ejemplo, en el caso es como que el proyecto nunca duerme, básicamente, porque claro, entre Nueva York y Shanghái, por ejemplo, hay 12 horas. Entonces, cuando termina el día en Nueva York, comienza el día en China. Entonces, los chicos que están en China retoman el trabajo de los chicos de la oficina de Nueva York y así, viste, el proyecto no para nunca, que no para para. Y nosotros eso es ustedes es muy como que bueno. solapan, coinciden con las dos regiones, digamos, en algún punto del día. Exacto, ese sí es un desafío que llevó un poquito de tiempo adaptarse, porque sí, nosotros nos superponemos tanto con Nueva York, con China, digo, en la mañana nuestra, y con Nueva York en la tarde nuestra. Claro. Entonces el tema de la comunicación también es súper, es un desafío, viste, que llevó un poco de tiempo eh, aceitar el proceso. Eh, y bueno, me Me preguntaba habías un poquito el contado, tema de los... ¿estos son dibujos tuyos? ¿Son Likar y Son Drawings? míos, sí, me habías preguntado un poquito el tema de los dibujos. En este caso, dibujos de presentación en sí prácticamente No, no haces. no hago, No, no. son búsquedas, son parte del proceso de diseño, digamos. Claro, son búsquedas y a su vez son correcciones, ¿viste? Revisiones internas que Claro. tenemos con el equipo, con el diseño. Por ejemplo, en este caso estábamos estudiando el acceso a las residencias que te acabo de mostrar, entonces estamos viendo distintos patterns, dónde ubicar las Y esto, fuentes de Lucas, agua. lo que te motiva a la decisión de la tracción de sangre es por una cuestión de velocidad, de que vos pensás mejor a través de tu mano, porque me imagino que ya también dominás recursos digitales, digamos, para hacer una devolución en Bluebeam o en lo que Claro, sea. exacto. Esto, ¿Qué te lleva a esta búsqueda? yo creo que sí, yo sigo, no hay reemplazo para dibujar con un lápiz sobre un papel, básicamente. En mi caso, Esa el es tu primera proceso opción, de... digamos. Tu primera opción es Sí, esa. sí, exacto, exacto. Y cuando estoy bloqueado, por ejemplo, enfrente de la computadora, lo primero que hago es agarrar un lápiz, un papel y dibujar. Eh, También últimamente he adoptado estos croquis que estás viendo, están hechos en el iPad, básicamente, por una cuestión de que al tener, bueno, podemos transferir archivos entre distintos aparatos, básicamente. Yo el teléfono lo Claro. puedo pasar a la compu, al iPad, lo puedo enviar un email, es como que por ahí reemplaza al papel en Ujú. sí. Sí, sí, cambia el Pero soporte. Ujú. exacto, las aplicaciones por lo general ahora han replicado muy bien la experiencia de dibujar sobre un papel, ¿no? O sea que esto vos lo estás dibujando en una tablet, tipo una Wacom. Esto es una tablet, sí, un iPad Claro, un iPad. Ujú. que bueno, me ahorra mucho tiempo también. Claro, te has Me acostumbrado, ahorra digamos, a papel y ese me ahorra cambio de tiempo. textura, al cambio de textura del papel. Sí, Eso sí has sí, que logrado. también
exacto. Bueno, estos son otros estudios también para el mismo sector. ¿Ves que ahí estoy dibujando sobre Claro. básicamente una captura del modelo 3D? ¿No? Eso también yo no tengo que plantear más una perspectiva, nada, ya me viene planteado del modelo y dentro de la misma computadora, dentro de la misma tableta, lo dibujo sin necesidad de imprimir. Bueno, es un ahorro de papel y un ahorro de tiempo muy grande. Esto es lo que me imagino que luego se va transformando más en un DD, para los que nos ven de nuestro ámbito local, en un anteproyecto, luego se transforma en un proyecto y luego en un proyecto apto obra o apto licitación, digamos, y a poco vamos viendo todo el proceso de diseño de la obra. Exacto, exacto. Y acá ya son estudios también también en una escala ya más residencial, una escala más humana. Esta es una terraza que tenemos en el nivel 16, donde tenemos un lobby de transferencia. También algunas unidades residenciales tienen estas especies de terrazas privadas. Más dibujos, estos son de estudios para esas terrazas. Entonces estamos todo el tiempo saltando entre escalas. En la Claro. escala de la volumetría, cuando aún estamos ajustando la volumetría, ya nos estamos metiendo a lo mejor en qué materiales vamos a tener para los decks estos de las terrazas de los apartamentos. Entonces eso quizás es lo que más me atrae, ¿no? De este tipo de proyectos, ¿no? La cantidad de Este salto escalas escalar. Ujú. Muy interesante. simultáneas, exacto. Más estudios, en este caso ascensores. Hay un ascensor que va desde la planta baja, exterior, a la terraza que tenemos en el nivel 5. Y también podemos llegar a estudiar detalles, por ejemplo, de barandas, ¿no? Claro, lo interesante de lo que contás es que no es un camino lineal, por lo que voy entendiendo que decís, en el cual vas siempre sí o sí del concept, sino que muchas veces vas y venís, o sea, volvés a una escala más del concept y vas a un detalle porque querés ver una zona particular del edificio, del envolvente en este caso, volvés a una escala más urbana donde se ve el aterrazamiento. Corregime si lo estoy entendiendo bien o mal, pero entiendo que no es tan lineal el proceso, sino que vas y venís a distintas escalas y a distintos detalles. Exactamente, es así. Bueno, también una de los puntos era eh, cómo representamos o cómo documentamos todos nuestros proyectos, ¿no? Entonces, a medida que vamos haciendo o trabajando, definiendo el diseño, comenzamos con lo que es la documentación, ¿no? del proyecto y utilizamos Revit. ¿Mm? Entonces, por un lado, Trabaja también con metodología BIM, digamos. exacto. Entonces, por un lado, también el proyecto o los equipos de trabajo en sí se van dividiendo. Entonces, tenemos por un lado el staff que es más orientado hacia el diseño en sí, y por otro lado, tenemos el staff Es de la producción. compañía que es más orientado exacto, a las cuestiones técnicas, ¿no? Y estamos en constante coordinación, ¿no? Cualquier cambio que nosotros hacemos en nuestro modelo de 3D, se lo hacemos saber a los chicos que están con el modelo de Revit, y así si ellos encuentran algún problema o una situación que hay que resolver en el modelo de Revit, nos lo hacen saber y nosotros corregimos el modelo 3D. Entonces es comunicación constante entre, como te digo, el equipo más orientado al diseño y el equipo más orientado a los aspectos técnicos. Estas acsonométricas Modelo. muestran, bueno, la totalidad, claro, de la torre. Entonces, para nuestros dibujos, nuestros planos, vamos tomando distintas porciones de este modelo general para ir documentando las condiciones que sean necesarias. Entonces, en este mismo modelo tenemos la información general de la torre y también tenemos la información de cómo funcionan el muro cortina de la fachada, por ejemplo. ¿Mm? Hay mucho trabajo en esta tipología en términos de lo que es el envolvente, es como el gran tema de... Exactamente, en nuestro caso es fundamental cómo se resuelve la fachada, ¿no? Entonces acá estamos viendo distintas situaciones de un mismo tipo de fachada, pero en su situación de esquina, en su situación típica y en su situación de un encuentro con una serie de
rejillas de ventilación que tenemos, entonces tenemos que ir resolviendo, bueno, todas esas condiciones, ¿no? Y ya el proyecto este es uno de los que está más avanzado en cuestión de construcción, ¿no? Porque fue uno de los primeros proyectos que hicimos en la empresa, entonces acá ya estamos viendo los trabajos en el suelo, la excavación para los niveles de subsuelo. A medida que el proceso de construcción va avanzando, por lo general y dependiendo del presupuesto que tenga el cliente en este caso, puede llegar a ser necesario construir esta especie de, le llamamos visual mockup, que es un edificio, una porción del edificio a escala 1 en 1, una maqueta 1 en 1, en la cual la función de este edificio es que nosotros podamos evaluar los distintos detalles que estamos proponiendo, por ejemplo, evaluar distintos materiales. Acá vemos que en esta torrecita tenemos, este es un tipo de vidrio, este es otro, este es otro. Entonces ahí mismo vamos evaluando cuáles son las opciones que tenemos en cuestión de materiales. Y todas las También hay uniones, ¿no? otros consultores. De las distintas envolventes de fachada, cómo se van uniendo con las distintas porciones de los cambios que hay, Exacto, digamos, de una arquitectura a otra. en el edificio este tratamos de incluir la mayor cantidad de condiciones, ¿m?, que nosotros tenemos en nuestro proyecto, de manera de asegurarnos que están bien resueltas, Resueltas. ¿no? Sí, sí, una También los maqueta real. consultores, ujú, sí, también los consultores de iluminación, por ejemplo, pueden ir testeando distintos artefactos de iluminación, distintos... ah, es como un edificio que está en constante proceso, es como una maqueta de Claro. estudio a escala 1 en 1. Es un work in progress. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Entonces acá, por ejemplo, ves, tenemos esa baranda construida, pero también acá a un costado tenemos distintas opciones de barandas, ¿no?, que son estos renders que te mostré de los estilos de Anteriormente, sí, sí, sí. baranda. Y bueno, ya este es un estado más avanzado de construcción. En este caso están construyendo la base de la torre, lo que se llama podio. ¿Mm? Y a medida que la estructura va avanzando, también ya se empieza a construir lo que es el cerramiento del edificio, ¿no? En el caso el muro cortina, ¿no? ¿Qué plazo de obra Se tienen ahí, van, Lucas, aproximado? ¿cómo? ¿Qué plazo de obra aproximado tienen ahí? Y debería, bueno, con esto del COVID se ha demorado todo, pero debería estar listo ya para mediados del año que viene. Estas fotografías son bastante actuales. No son las últimas, pero son bastante actuales, ¿no? Entonces ahí ves están instalando Calce, el los envolvente, paneles la piel de vidrio. de muro cortina. También hay distintas opciones, ¿no?, que se van evaluando durante la misma construcción. Bueno, muy interesante para ver todo el proceso, Lucas, la verdad, desde la idea del concept design, las distintos tipos de representaciones, tanto digitales como las propias que haces vos, digamos, como búsqueda. Me pareció, lo más interesante me pareció esto, que no hay que entenderlo como un camino lineal donde uno pasa del gran concept al detalle, sino que uno en el medio está yendo y viniendo y volviendo. Es un trabajo mucho más iterativo y complejo de lo que uno supone. Y para despedirnos, que ya estamos en tiempo, la pregunta última que te quería hacer para cerrar, breve, digamos, ¿qué reflexión tenés acerca, justo lo mencionaba recién, por eso me acordé que la teníamos como pregunta? ¿Crees que algo va a cambiar? Ya no te hablo de la vida personal, ¿no? Te hablo de la disciplina en términos de cómo trabajamos. Bueno, vos estás justo en una posición donde ustedes están muy acostumbrados al trabajo colaborativo en la nube, online, en distintos usos horarios y demás. ¿Algo crees que se va a modificar? E incluso como diseñador te lo pregunto, ¿crees que algo va a cambiar post pandemia? Porque todavía estamos atravesándola, digamos, ni hablar que en Argentina estábamos, sé que hubo un rebrote en España, o sea que no es un tema superado. ¿Cómo ves esto una vez que finalice? ¿Crees que va a haber alguna retracción en términos de cómo pensamos la habitabilidad, cómo trabajamos, etcétera? En nuestro caso sí nos afecta, primero desde el punto de vista del trabajo día a día, ¿no? Hace unos meses, antes del tema del COVID, estábamos trabajando todos en un mismo espacio, ¿no? Y ahora por cuestiones de mantener el mínimo distanciamiento social, básicamente no entramos más en el mismo
estudio, así que ya estamos mucho más distribuidos, más separados en el espacio. Que eso también afecta, parece algo súper simple, pero realmente afecta la dinámica de trabajo del equipo, ¿no? Y en lo que hace a los proyectos, en nuestro caso sí nos afectan en el tema que, como te decían, nuestra área de experiencia o de expertise son los edificios de oficinas, rascacielos de oficinas, es justamente la tipología que se ve más, una de las que se ve más afectadas por el tema del COVID, ¿no? Y el distanciamiento social. Entonces el espacio de trabajo está actualmente siendo de alguna manera reinventado, ¿no? En China, por ejemplo, Problematizado. sí, hay que repensarlo. En China, proyectos de una cierta altura, por ejemplo, de oficinas, directamente no se van a permitir más, ¿no? Porque no se van a permitir la aglomeración de tantas personas en un Sí, mismo espacio. ese es Entonces, otro tema, ¿no? Estuvimos como 20 años donde la famosa high density, la famosa densificación se había convertido en la nena mimada de todos los grandes urbanistas, incluso los teóricos, decían que eso estaba muy bien porque se redistribuye mejor el costo de la infraestructura urbana, lo cual es cierto y demás. Y ahora esto como que nos ha planteado una nueva obstrucción, digamos. O sea, estaba todo bien en términos de justamente la distribución de costo de infraestructura, pero ahora nos plantea que hay una necesidad de distanciamiento social y que estas grandes aglomeraciones, de hecho, no es circunstancial que las grandes aglomeraciones, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de New York, sufrieron muchísimo esto porque generar el distanciamiento social en esas situaciones urbanas hiperdensas es muy difícil. Bueno, agradecerte desde ya, súper interesante, creo que también muy alentador para una persona que esté estudiando una carrera en Rosario, en Tucumán, en Buenos Aires, donde sea, poder ver que en realidad hoy el mundo es mucho más grande. Creo que también el COVID ha puesto en relieve también esa idea. Uno puede, incluso como un freelance, trabajar para donde uno en realidad, donde el talento le dé y donde también las ganas de emprender le dé. Así que felicitaciones desde ese lugar por haber roto las barreras que te imponía tu propio lugar de nacimiento, digamos, que yo siempre digo que es simplemente una circunstancia. Uno nace en un lugar, pero después dependerá de lo que uno hace para viajar por el mundo y poder hacer lo que uno realmente sueña, lo que uno le apasiona y demás, sé que son muy apasionados. Así que muchas gracias por haber colaborado con este espacio y esperemos ver próximamente estas grandes obras de AI Space Factory por el mundo que recién empiezan. esperemos que así sea, Martín. Y bueno, gracias por la invitación de nuevo y un gusto compartir con vos esta charla. Muchas gracias, Lucas.